responsabilidad social. Vamos a hacer respuesta al frente de las tres preguntas que dice el autor. La primera es cuáles son las razones por las cuales el autor indica el concepto de comunidad tiene varias interpretaciones y usa para nombrar diferentes realidades. El autor, frente a este concepto de comunidad, aborda muchas formas unitarias y concretas, en donde también se identifica el concepto de comunidad como una organización política nacional, diferentes grupos de compañeros, de amigos, estudiantes, en una comunidad escolar, en una comunidad de propiedad horizontal, y se adapta al contexto al cual hagamos referencia en el momento. Referente a la segunda pregunta, ¿cuáles son las principales características de las comunidades? El autor da tres fundamentales como sustantivo cuando se habla de comunidad nacional, política y social. Segundo, como adjetivo, es cuando participamos en una comunidad comunitaria y en una política de comunidad. La tercera es como realidad, es cuando nos unimos como comunidad y somos solidarios como comunidad. A la tercera pregunta es, explique las razones por las cuales el autor justifica una creciente reflexión sobre la comunidad en los pensadores del siglo XX. En los últimos 10 años del siglo XX, el concepto de comunidad ha crecido por la diferente nacimiento de nuevas comunidades como el LGTBI, nuevos conceptos, nuevas personas con diferentes ideas, en donde el concepto de comunidad día tras día va cambiando, se enfrenta a retos de cambiar y de modificación día tras día. Gracias. Mi nombre es Claudia Patricia Bonilla Guerrero, estudiante de Contaduría Pública, y mi ID es 917025. En el retorno de la comunidad, el autor señala varias razones por las cuales el concepto de comunidad tiene varias interpretaciones. Entre ellas están historia y evolución del concepto, diversidad de contextos, funcionalidad y uso práctico, cargas emocionales y simbólicas, dinamismo y cambio social. Según el autor, las principales características de las comunidades son pertenencia y vínculos afectivos, identidad colectiva, comunicación y relación, objetivos y valores compartidos, estructuras sociales y organización, adaptabilidad y dinamismo, espacio común, apoyo y solidaridad. El autor justifica la creciente noción de comunidad por las siguientes razones: crisis de la modernidad, deshumanización y desarraigo, revalorización de la solidaridad y el apoyo mutuo, resistencia cultural y política, necesidad de redes de apoyo, búsqueda de sentido y propósito. Con base en estas características, podemos decir que la comunidad de Bosa Laureles Tercer Sector cumple con los criterios básicos de comunidad. Buen día, mi nombre es Andrea Gil. Las razones por las cuales el autor indica que el concepto de comunidad tiene varias interpretaciones y se usa para nombrar diferentes realidades en nombre del lenguaje es porque depende del sector y la comunidad según la población que habite en ella. La palabra comunidad tiene que ver con la participación comunitaria que interviene en el bien común. Las principales características de las comunidades según el autor son participación, desarrollo, promoción, educación e innovación comunitaria, en conjunto para hacer un bien común. Las razones por las cuales el autor justifica una creciente en la reflexión sobre la noción de comunidad, el cual ha despertado cierto interés en el siglo XXII, es porque todas las comunidades que se han conformado últimamente son, por ejemplo, comunidad LGBTI, comunidad social, comunidad política, y cada una de estas cumple con lo estipulado en el sector que nos tocó, Bosa Laureles Tercer Sector. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Daisy Cruz Sánchez, estudiante de Contaduría Pública, mi ID es 834014. Las razones por las cuales el concepto de comunidad tiene varias interpretaciones se debe a que cada persona puede percibir y vivir la comunidad de maneras diferentes, según experiencias, valores y contextos culturales. Además, el término de comunidad se ha utilizado en diversos campos como la psicología, la antropología y la psicología y la política, lo que enriqueciendo su significado y ha dado diferentes matices a lo largo del tiempo.
Las características de las comunidades según el concepto del autor pueden variar, pero suelen incluir aspectos como la interacción social entre sus miembros, un sentido de pertenencia compartiendo la colaboración en pro de un objetivo común, la transmisión de tradiciones y valores y la creación de redes de apoyo mutuo. El autor justifica una creencia. Estas características, al observar cómo las comunidades han sido fundamentales a lo largo de la historia humana para desarrollar y supervisar la supervivencia de la sociedad. La interacción social y la colaboración ha permitido a los grupos humanos prosperar, adaptarse a los cambios y entregar desafíos diferentes y colectivos a diario. En cuanto a la reflexión sobre la noción de la comunidad, es importante considerar que en el siglo XX ha sido un espacio de interés por parte de los pensadores en cuestionar y redimir el concepto de tradición de la comunidad, los cambios sociales, tecnológicos y culturales. En el escenario de la práctica y responsabilidad social, hemos determinado la interacción social significativa en cuanto a la comunidad, ya que se unen para tener un espacio limpio, libre de humo y lindo para los visitantes. El sentido de pertenencia, compartiendo una comunidad, sus intereses, comparten un sentido de identidad y pertenencia en el hábito de responsabilidad social. Colaboración y participación de la comunidad suele ser característica de muchas comunidades, en especial de esta. Transmisión y valores de cultura en una comunidad suelen transmitir valores de tradiciones y conocimientos. Al analizar, cumplen todas las condiciones y características del contexto de nuestra labor, y con esto terminamos la responsabilidad social. Mi nombre es Brenda Ramírez, estudiante de responsabilidad social del grupo 2. Dando respuesta a la primera pregunta, donde indica cuáles son las razones por las cuales el autor indica que el concepto de comunidad tiene varias interpretaciones y se usa para nombrar diferentes realidades, podemos interpretar que el concepto de la comunidad tiene varias interpretaciones, como contextos sociales, culturales y económicos. Las diferentes disciplinas que nombra el autor nos pueden permitir ver cómo nos puede enriquecer las definiciones y que la comunidad puede referirse en el grupo de personas que viven en un mismo lugar. Para la segunda pregunta, ¿cuáles son las principales características de la comunidad del concepto del autor? El concepto del autor tiene varias interpretaciones: la interdependencia, el compromiso y la participación, identidad común, estructura y organización y la comunicación. Cuando nos piden explicar las razones por las cuales el autor justifica la creciente reflexión sobre la noción de la comunidad que han despertado especial interés en los pensadores del siglo XXI, podemos ver varios aspectos que han hecho que eso se incluya. Lo primero, la globalización; lo segundo, la crisis de valores; lo tercero, la tecnología y la comunicación; lo cuarto, movimientos sociales; y lo quinto, sostenibilidad y medio ambiente. Desde el escenario de la práctica de responsabilidad social de nuestra huerta, nos piden analizar cuáles son las condiciones y características del concepto que nos permiten indicar efectivamente estamos trabajando en una comunidad. Lo que vemos en la huerta es que es un trabajo conjunto de comunidad y el presidente de la Junta. El presidente de la Junta tiene mucho compromiso para ver el crecimiento de la huerta y su condicionamiento. Hay una participación activa de la comunidad en muchos sectores, hay colaboración y apoyo mutuo, como lo vemos cuando vamos a las visitas, y la comunicación abierta. Y vemos que tiene un impacto social positivo para este sector. Muchas gracias. Mi nombre es Miriam Patricia Peña Pinzón, estudiante de Contaduría Pública, ID 926540. Las razones por las cuales el autor indica que el concepto de comunidad tiene variadas interpretaciones se debe a que en nuestra vida cotidiana lo vemos muchas veces expresada cuando nos referimos a comunidades locales, a comunidad escolar, a comunidad religiosa, a comunidades universitarias, a comunidad nacional, representando así realidades evidentes. O en otros casos, cuando está destinado a grupos concretos de pobladores representativos como comunidades, como por ejemplo cuando vemos que hay promoción o educación comunitaria, desarrollo comunitario, participación comunitaria, que para nuestro caso en la Huerta de Laureles beneficiará a una gran parte de la comunidad. Las principales características de las comunidades es que prevalecen rasgos, intereses y fines comunes. Se asocian a un territorio pequeño,
como barrios, localidades o población que comparten necesidades, intereses e ideales. Es por este motivo que podemos confirmar que efectivamente en la Huerta Laureles 3 estamos trabajando en una comunidad que saldrá muy beneficiada con la práctica de responsabilidad social que estamos realizando.